Una de las preguntas que más habitualmente se nos hace es cómo se construye un diagnóstico en logoterapia. En las próximas diapositivas intentaremos dar una respuesta a esta inquietud. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de diagnóstico es que nos estamos refiriendo a un proceso que como mínimo tiene tres momentos. Un momento inicial, que es aquel que se nos representa habitualmente en la cabeza como diagnóstico, que es cuando conocemos a nuestro paciente. Lo continuo, que tiene que ver con esa revisión permanente del diagnóstico en función de la evolución del proceso psicoterapéutico y el ajuste frente a nuevas situaciones, y el momento final, que es cuando finaliza el proceso psicoterapéutico y podemos hacer un resumen de cómo se ha presentado y evolucionado este proceso desde el momento inicial hasta el momento del alta o de la terminación del proceso psicoterapéutico. ¿Cuáles son los fundamentos del diagnóstico? ¿Cuáles son los pilares sobre los que nos apoyamos para construirlo? En el caso de nuestra formación como logoterapeutas, vamos a partir de la antropología dimensional, es decir, aquella idea de hombre que sustenta nuestro quehacer profesional basado en una concepción de lo humano con múltiples dimensiones en una unidad, la dimensión de lo biológico, la dimensión de lo psicológico, de lo sociocultural y de lo espiritual. Un segundo pilar para realizar el diagnóstico es la formación y criterio profesional. Indudablemente un diagnóstico va a ser más profundo, más acertado en función de la capacitación y el criterio que ese profesional posea. Y finalmente, un aspecto que no podemos soslayar bajo ningún punto de vista es la ética profesional que permitirá construir un diagnóstico basado en la realidad de ese paciente y no en el beneficio personal del terapeuta. Para la construcción de este diagnóstico inicial, ya que de ese momento del diagnóstico estamos hablando, vamos a sugerir algunas preguntas orientadoras que de ninguna manera pretenden ser una lista exhaustiva, sino simplemente una guía que oriente el acercamiento a esa persona. Podemos preguntarle a nuestro paciente qué lo trae a este encuentro, cómo se presentaron sus dificultades, cuáles fueron las circunstancias en las que estas dificultades se presentaron, el aspecto temporal, cuándo han comenzado, si han continuado, si se presentan con mayor o menor intensidad, por qué cree él que le ocurrió lo que me cuenta, cuál es su explicación o con qué lo relaciona, y finalmente en qué lo podemos ayudar, con lo cual el paciente nos va a poner sobre la mesa cuáles son sus expectativas con respecto al tratamiento que está decidido a iniciar. Partiendo de nuestra concepción antropológica multidimensional, vamos a hacer un análisis exhaustivo de las distintas dimensiones, de la dimensión biológica, psicológica, sociocultural y espiritual del paciente. A nivel biológico vamos a recabar los antecedentes de enfermedades previas, enfermedades neurológicas, psiquiátricas o enfermedades clínicas general. Cuáles son sus hábitos de alimentación y consumo, que puede ser sumamente importante para evaluar un trastorno alimentario o trastornos adictivos. Cuál es el perfil neuroendocrino, poniendo especial énfasis en los ejes tiroideo y en el eje hipotálamo hipófiso adrenal, y finalmente los exámenes de laboratorio y complementarios que necesitemos en función de la historia previa de enfermedad del paciente o de lo que estemos decididos a profundizar si pensamos que puede haber algún proceso de anemia, algún proceso de compromiso renal, compromiso hepático, o bien si pensamos que en algún momento ese paciente va a recibir una medicación y necesitamos estar seguros que esté en condiciones biológicas de poder recibirla adecuadamente sin que afecte negativamente a su organismo. Debemos evaluar también los aspectos psicológicos por los que el paciente consulta. En primer lugar, cuál es su trastorno psicopatológico, por qué motivo consultó, cuáles son los síntomas que presentan y cómo podemos ordenar estos síntomas en función de la patología que pensamos que el paciente puede padecer. Es fundamental conocer el tipo y o el trastorno de personalidad que el paciente puede tener, ya que el tipo de personalidad puede condicionar la manera en que el paciente pueda resolver su cuadro psicopatológico y el modo en que nosotros enfoquemos el proceso psicoterapéutico.
Es importante establecer los aspectos cognitivos que el paciente posee, cuáles son sus modos de procesar la información, las creencias centrales, las distorsiones cognitivas, los pensamientos automáticos, etc. También debemos conocer cuáles son sus estilos de afrontamiento, si el paciente tiene una tendencia a afrontar activamente la realidad o si lo hace en forma pasiva, y si esa pasividad se refleja en una huida del problema o en una paralización. Y por último, establecer cuáles son los principales mecanismos de defensa que el paciente utiliza frente a las situaciones traumáticas o dolorosas. La evaluación de los aspectos socioculturales es imprescindible para un diagnóstico completo. ¿Por qué es imprescindible? Y porque de alguna forma el paciente se va a comportar cognitiva conductualmente en función de esa estructura sociocultural de base. Conocerla nos va a permitir comprenderlo al paciente y plantearle estrategias terapéuticas que se adapten y se adecúen a esa estructura sociocultural de base. Por eso es importante conocer su nacionalidad o bien la región o zona a la que pertenece dentro de un mismo país, ya que cada lugar puede tener sus particularidades culturales, incluso lingüísticas, cuál es la organización e historia familiar de ese paciente, tanto la familia primaria como la que ese paciente ha construido en función de su orientación sexual, qué nivel de estudios posee, cuál es su historia laboral y su trabajo actual, que también nos va a dar muchísima información acerca de su estructura psicopatológica, y cuál es el nivel de su participación comunitaria, cuán insertado y adaptado está a la comunidad a la que pertenece. Y finalmente, y esto es lo más propio de la logoterapia, el diagnóstico debe incluir una evaluación de los aspectos espirituales del paciente. Tenemos que tratar de conocer cuáles son sus valores y prioridades, sus motivaciones, su nivel de creatividad, su protagonismo y cuáles son los recursos no éticos que el paciente posee, aquellos recursos que hemos hablado en otro video, fundamentalmente la capacidad de autodistanciarse de sus problemáticas y de autotrascenderse, es decir, de salir más allá de sí mismo hacia los otros y hacia el mundo. Por supuesto que el diagnóstico de los recursos espirituales muchas veces requiere de un periodo de tiempo y a veces no se puede obtener en forma completa en el inicio del diagnóstico, y sí es parte quizás de esos elementos que van a aparecer en aquellos momentos del diagnóstico que llamamos el diagnóstico continuo. No olvidemos que el proceso psicoterapéutico es un camino, y como en todo camino, si sabemos a dónde queremos ir, encontraremos la mejor forma de poder hacerlo.